Buen día, profesora. Nosotros somos el grupo 3, conformado por Alcántara Romero Ix Gabriela, Durán Seminario Príncipe, Guamán Brito Derli, Junes Pardo Yaneli, Melgarejo Yupanqui Giner y Aciclo Paredes Paul. Y en esta oportunidad les vamos a hablar sobre el impuesto a la renta como herramienta para redistribuir ingresos y reducir desigualdades. Empezando con la función del Estado. Una de las funciones más importantes del Estado peruano es la redistribución de los ingresos públicos a través de los impuestos como el impuesto a la renta. El Estado recauda fondos que luego son invertidos en servicios sociales como salud, educación, programas alimentarios, de vivienda y bonos de apoyo económico. Además de eso, el Estado debe garantizar el acceso equitativo a estos servicios. Sin embargo, aún existen grandes brechas. Según el INEI, mientras en Lima Metropolitana el 90% de los hogares accede al agua potable, en zonas rurales solamente el 42% cuentan con este servicio. Es por ello que el Estado tiene la obligación de priorizar la inversión en regiones olvidadas. Otro papel crucial es la regulación del mercado laboral y la protección de derechos sociales. En el Perú, gran parte de la población que trabaja es informal. Según datos de la FUNAFIL, más del 70% de los trabajadores no cuenta con contrato formal. Aquí el Estado debe promover políticas para mejorar el empleo digno, establecer salarios mínimos justos y fiscalizar el cumplimiento de los derechos laborales. Asimismo, el Estado debe impulsar un desarrollo territorial más equilibrado, promoviendo obras de infraestructura, acceso a Internet, carreteras y servicios básicos en las regiones más alejadas del país. Ahora la importancia del impuesto a la renta. El impuesto a la renta es una de las principales fuentes de ingreso para el Estado. Gracias a esta recaudación, el gobierno puede financiar servicios esenciales como la salud, la educación, la inseguridad y la infraestructura. Por otro lado, el impuesto a la renta también impulsa la formalización de las actividades económicas, al obligar a las empresas y a las personas a declarar sus ingresos. De esta manera fomenta la transparencia y la responsabilidad fiscal. Y a su vez esto les va a permitir acceder a créditos, beneficios y seguridad jurídica. Finalmente, este impuesto también puede ser usado como una herramienta de política económica. Por ejemplo, en tiempos de crisis el gobierno puede ajustar sus tasas para estimular la inversión o el consumo interno. En resumen, este impuesto no solo financia los servicios públicos, sino que también promueve la equidad y la formalización en el desarrollo económico sostenible. Es por ello que la pregunta general de esta investigación es cómo influye el impuesto a la renta en la redistribución de ingresos y la disminución de las desigualdades sociales y económicas del Perú. Para ello tenemos objetivos específicos, los cuales son evaluar la distribución equitativa de la carga tributaria entre los diferentes estratos de la población, analizar cómo los ingresos del impuesto a la renta financian servicios públicos esenciales y su impacto redistributivo, identificar los efectos de elevación fiscal en la capacidad del Estado para redistribuir ingresos y reducir desigualdades, y por último, determinar la correlación entre la recaudación del impuesto y la mejora en el acceso a servicios básicos para la población. Es por ello que en un análisis hemos obtenido el análisis internacional, que según Moreno y Hernández, los sistemas actuales de tributación en los países que pertenecen a la Unión Europea varían en su forma de liquidación y en las tasas impositivas que se reglamentan. Sin embargo, una característica común entre países desarrollados es la mayor presión tributaria frente a países en desarrollo, cuya presión es más baja en el impuesto a la renta, debido a que su finalidad es aumentar el consumo y reactivar la economía. En un nivel nacional, según Chopin y Banda, existe un objetivo general, el cual es diseñar sistemas avanzados en los que los impuestos sean proporcionales a la capacidad financiera de los contribuyentes. Esto permite financiar programas sociales y servicios públicos importantes que beneficien a los sectores más vulnerables de la población. A un nivel regional, al trasladar esta visión a este enfoque regional, el objetivo general es ajustar la política nacional para centrarse en en las diferencias económicas y sociales de cada región, identificando de esa manera los sectores
productivos más importantes y los niveles de ingresos predominantes a fin de implementar medidas que promuevan la inversión social y que se reduzcan las desigualdades regionales. Finalmente, en un nivel local, el objetivo general va a ser utilizar la información generada para identificar las necesidades específicas de cada comunidad, lo que permitirá una distribución más eficiente de los recursos municipales y la implementación de programas enfocados en reducir las desigualdades entre los distritos. Seguimos con mi siguiente compañero, Príncipe. Muy buenas noches. Bien, el marco teórico y conceptual. Según Medrano, el 2018 sostiene que el impuesto a la renta es una contribución de carácter anual que aplica sobre los ingresos generados por el alquiler, la venta o cualquier cesión de bienes, tanto muebles como inmuebles. Además, este impuesto incluye las ganancias provenientes de acciones y valores mobiliarios, así como los ingresos obtenidos a través del trabajo, ya sea realizado de forma dependiente o independiente. Según Aroni, define que el impuesto a la renta es un tributo que se determina anualmente, gravando las rentas que provengan del trabajo y de la explotación de un capital, ya sea un bien mueble o inmueble. El concepto de redistribución de ingresos y desigualdad. Para reducir la desigualdad dentro de los países es necesario distribuir equitativamente los recursos, invertir en la enseñanza y el desarrollo de las capacidades, implementar medidas de protección social, luchar contra la discriminación, apoyar a los grupos marginados y fomentar la cooperación internacional para un comercio y sistemas financieros justos. Bien, siguiente, la tabla de operacionalización. En la variable independiente tenemos el impuesto a la renta, la definición conceptual. Es una contribución de carácter anual que aplica sobre los ingresos generados por el alquiler, la venta o cualquier cesión de bienes, tanto muebles como inmuebles. Definición operacional. Es un tributo que se determina anualmente, grabando las rentas que provenga del trabajo y de la explotación de un capital, ya sea un bien mueble o un mueble. En la dimensión tenemos dos dimensiones, el nivel de ingresos de las pequeñas empresas y las medidas de fiscalización por parte de la entidad con la potestad tributaria. Y sus indicadores tenemos la cantidad en soles de sus ventas y las veces que la SUNAT los notifica. La escala de medición es cuantitativa y cuantitativa. La variable dependiente está la redistribución de los ingresos y reducción de desigualdades. La definición conceptual es la reducción de la desigualdad dentro de los países. Es necesario los recursos invertir en la enseñanza e implementar medidas de protección social. La definición operacional, la redistribución se logra a través de impuestos progresivos y subsidios dirigidos a los sectores de menores ingresos. Tenemos dos dimensiones, lo que es el acceso a los servicios públicos y el nivel de pobreza. Sus indicadores son el acceso a servicios de salud pública y la cantidad de ingresos y gastos. También la escala de medición es cuantitativa para ambos. Ahora les doy el pase con mi compañera Derly. Derli, tu audio. Ya, la clasificación de impuesto a la renta y fuentes de ingreso. El tributo directo aplica lo que son a las personas naturales y jurídicas, aplicándose a la renta de trabajo, capital o actividades empresariales según Medrano. Y también nos habla Lira sobre el ingreso activo que proviene del trabajo dependiente o independiente, que incluye los salarios, los honorarios o cualquier retribución por servicios personales. En el ingreso pasivo,
Tenemos lo que, o sea, comprende lo que son alquileres, intereses bancarios, dividendos, ganancias, y esto va reflejado en el rendimiento de activos financieros. Y el ingreso mixto son las rentas empresariales que combinan de trabajo, capital, donde la participación personal es crucial para la generación de utilidades. Siguiente. Definiciones y operación de variables. Bueno, acá tenemos lo que es los ingresos, el impuesto a la renta, los tributos directos sobre las ganancias, y es donde hay una recaudación total de las tasas y los números de contribuyentes que están, ¿no? La fiscalización son acciones de control y cumplimiento, que esto es normado por la entidad que es SUNAT, que se pueden realizar auditorías o sanciones aplicadas. Acceso a servicios son la redistribución de ingresos y la disponibilidad de servicios públicos esenciales. Es el porcentaje de la población, el acceso a a la salud pública o a la educación de calidad, o también se puede dar en los programas sociales. Y el nivel de pobreza es reducción de desigualdades. La medición de la capacidad adquisitiva, índice de Gini, que porcentaje de hogares bajo de línea de pobreza, y la relación versus el ingreso. Siguiente. Según el impacto del marco teórico, es fundamental comprender lo que es la estructura tributaria sólida y siendo específico en los impuestos a la renta. Puede ser una herramienta clave para poder equilibrar la desigualdad estructural inherente en el sistema económico. Siguiente. Bueno, acá le vamos a hablar acerca de la metodología, análisis del impuesto a la renta. Nuestro trabajo es un estudio que se ha dado en un enfoque de investigación, un diseño, una muestra, que en la siguiente PPT lo vamos a ver. Bueno, nuestro enfoque fue de manera mixta, la investigación. Nuestro estudio combina métodos cualitativos y cuantitativos para una comprensión profunda de impuestos a la renta. El análisis cualitativo: interpretamos las percepciones y opiniones de los encuestados para captar matrices y contextos. Y el análisis cuantitativo es lo que validamos los patrones y las relaciones numéricas mediante los análisis estadísticos por las respuestas obtenidas. Siguiente. Diseño de la investigación. Hemos aplicado un diseño experimental de corte transversal. Nos hemos centrado en un impacto práctico y social del sistema tributario, y en los datos que hemos recolectado son únicos, sin manipulación de variables. Y bueno, en la muestra, en los instrumentos, nosotros hemos hecho con 50 personas del distrito de Los Olivos, en una zona urbana con alta densidad de micro y pequeñas empresas. Y para ello se ha utilizado un cuestionario de tipo Likert de 20 preguntas, y ha sido administrado por Google Forms, garantizado por la confidencialidad y eficiencia de la recolección de datos. Siguiente. Análisis de datos. Acá hemos empleado el análisis descriptivo, tanto identificar las tendencias y los análisis, correlacionar entre las variables como la fiscalización de la SUNAT y la percepción de la equidad tributaria. También hay las consideraciones éticas, donde la investigación hiere los principios de confidencialidad y consentimiento informado. Estos se aplicaron en las normas APA, y siguió a la normativa de la Universidad César Vallejo. Y la conclusión me lo traía que ha sido sólida y crucial para interpretar resultados y generar inferencias relevantes para la política fiscal, que ha sido sentado en bases para futuras investigaciones y para la mejora del sistema tributario. En los resultados cuantitativos, este módulo analiza los resultados de una encuesta sobre la percepción de impuestos a la renta en pequeñas empresas del Perú. Se interpretó los datos contratándose en cómo la carga tributaria afecta sus operaciones, la fiscalización de SUNAT
el acceso a servicios públicos y la percepción de la pobreza. Sobre el impacto del impuesto a la renta en pequeñas empresas. En impacto directo en beneficios, se observó que la mayoría de las pequeñas empresas, un 22% para ser exactos, sienten que el impuesto a la renta golpea directamente sus beneficios. Está en una cifra significativa que indica una alta sensibilidad financiera por parte del sector. En desafíos operativos y de crecimiento, se ven los porcentajes muy similares entre 18% y 21%, que revelan cómo el impuesto no solo afecta la rentabilidad para estas empresas, sino también genera problemas para pagar. Un 20% las obliga a reducir costos, un 21% restringe su desarrollo, un 19%. Impacto estratégico general. En resumen, esta carga tributaria va más allá de lo meramente financiero, evidenciando que condiciona de manera estratégica tanto la operatividad diaria como las decisiones administrativas a largo plazo de las pequeñas empresas. Siguiente. Sobre las medidas de fiscalización de la SUNAT. En inquietud ante notificaciones electrónicas, es notable que el porcentaje es más alto, que es un 21% de las empresas que experimentan inquietud por las notificaciones de la SUNAT. Esto sugiere que el buzón electrónico, lejos de ser una herramienta de apoyo, es percibido como un fuente de temor. La falta de consenso en inspecciones. Un 20% de las empresas que observa una falta de consenso claro sobre la equidad y eficiencia de las inspecciones de la SUNAT. Esto podría estar afectando la disposición voluntaria de los contribuyentes al cumplimiento fiscal. En percepción de la inequidad general, indican que entre el 19 y un 20% de los encuestados tienen una percepción dividida sobre la regularidad de las inspecciones de la SUNAT y si éstas realmente promueven el cumplimiento. Siguiente, por favor. Sobre el acceso de los servicios públicos. Percepción mixta y dividida. Los resultados sobre el acceso de los servicios públicos se encuentran con un porcentaje muy similar que oscilan entre 18 y 21%. Este es un indicativo de que las percepciones mixtas o incluso confusas, sin una opinión mayorista clara a favor o en contra. La falta de consenso definido. Lo que resalta es que ningún aspecto supera el 21%. Esto sugiere que no existe una valorización definida ni de un sentir contundente por parte de los encuestados respecto al acceso y la calidad de los servicios públicos. Desconocimiento o abstención tributaria. Esta dispersión en la respuesta se lleva a considerar que quizás los encuestados no vinculan directamente el acceso a los servicios públicos con la contribución tributaria o simplemente existe un desconocimiento en esta área. Eh, en nivel de pobreza. En nivel de pobreza, en esta dimensión se observan los porcentajes que ya están separados, teniendo así un alto porcentaje de 27% de reducción que percibe en la comunidad y el menor de 24%. Aunque ninguno supera los 30, el hecho ya de que un 27% note la reducción de pobreza sugiere que la reducción tiene efectos positivos de las políticas sociales. Esta percepción de acceso al empleo formal y el apoyo estatal se mantiene un 24%, indicando que hay una brecha amplia para la equidad y el apoyo gubernamental, o el estímulo para que aumente la población de empleo formal. ¿Qué pasó, mi compañero? Bueno, continuando con la exposición, bueno, luego de haber revisado los resultados cuantitativos obtenidos mediante la encuesta, entendiendo la percepción de los ciudadanos que tienen sobre el impuesto a la renta, ¿no? Nos corresponde ahora reflexionar sobre
verdadero alcance de este tributo como herramienta de redistribución de ingresos y reducción de desigualdades. Bueno, en esta parte vamos a discutir lo que significan esos datos, ¿no? Y cómo se relacionan con los conceptos teóricos que ya se explicó. Es decir, que más allá de los porcentajes, vamos a ver cómo implican estos resultados para el diseño de políticas públicas fiscales en el Perú. Como sabemos, desde un enfoque normativo, que el impuesto de la renta es un instrumento progresivo, cuyo objetivo es que quienes ganan más contribuyan en mayor proporción al Estado. Sin embargo, en la práctica, esa promesa de equidad aún no se cumple del todo en nuestro país. Lo que muestran los datos de nuestra investigación es que la percepción del ciudadano promedio frente a este impuesto es ambigua. Hay quienes reconocen su importancia, pero también hay quienes lo ven como una carga excesiva o incluso injusta. Esto se refleja en la diversidad de opiniones en torno al acceso a servicios públicos o en la relación entre la fiscalización y confianza. El siguiente, por favor. Bueno, una de las ideas más importantes surge de cómo la efectividad del impuesto a la renta no solo depende de cómo se recauda, sino que también cómo se percibe. Cuando las personas no confían en sus impuestos están siendo bien utilizados, lo que ocurre es que se debilita el compromiso ciudadano con el sistema tributario. Por ejemplo, en nuestra encuesta, un porcentaje importante de personas manifestó sentir inseguridad frente a las acciones de la SUNAT y no necesariamente porque quieren, que no quieren cumplir, sino que porque no perciben transparencia ni acompañamiento. Ahí es donde cobra fuerza el planteamiento de autores como Sánchez, quienes afirman que la transparencia fiscal y el acceso a la información son condicionales básicas para fomentar una cultura tributaria sólida. El siguiente, por favor. Otro punto central que deberíamos ver es el rol de la fiscalización. En nuestros datos indican que una parte significativa de los encuestados ve las notificaciones de la SUNAT como una fuente de estrés o desconfianza. Esto es un problema serio porque un sistema tributario saludable debe basarse en la corresponsabilidad, no en el miedo. Esto no significa que la fiscalización debe eliminarse, sino que más bien debe reformularse. Debe pasar de ser percibida como una amenaza a ser vista como una herramienta de orientación y supervisión justa. En esta línea proponemos que la SUNAT adopte una estrategia más pedagógica con las pequeñas empresas, ayudándoles a comprometerse con sus obligaciones y beneficios, en lugar de aplicar sanciones como primera medida. Siguiente, por favor. Desde un enfoque macro, es fundamental entender que la redistribución no solo se logra con cobrar impuestos. Es necesario que lo recaudado se invierta de manera equitativa, no igualitaria, considerando las necesidades de cada región o comunidad. Aquí entra en juego un componente fundamental, la voluntad política. Si no existe un compromiso real del Estado por priorizar políticas públicas que reduzcan brechas sociales, el impuesto a la renta se convierte en solo una obligación formal sin impacto estructural. Por eso, desde la discusión académica, reafirmamos que la justicia tributaria debe ir de la mano con la justicia distributiva, es decir, no solo cuando se recauda, sino cuando se distribuye lo recaudado. La siguiente parte. Bueno, como finalizando la parte de mi exposición, los resultados de esta investigación nos llevan a una conclusión clara. Los impuestos, la renta puede ser una herramienta poderosa para luchar contra la desigualdad, pero su impacto dependerá de tres factores fundamentales. La primera que sería la confianza de la ciudadanía en el sistema. Lo segundo, la eficiencia y transparencia del gasto público. La tercera que es la capacidad del Estado para garantizar la justicia fiscal sin generar temor ni evasión. Le doy paso a mi compañero.
Bueno, yo les voy a hablar acerca de las conclusiones y recomendaciones que hemos llegado al final de nuestra investigación, ¿no? El impuesto a la renta es un instrumento fundamental para la justicia social, siempre que se administre con equidad, transparencia y eficacia. Su diseño progresivo permite corregir las desigualdades degeneradas por el mercado. Siguiente. En la inversión de la estrategia y de la recaudación, bueno, tenemos que la educación pública, esto nos permite garantizar acceso a una educación de calidad para todos los ciudadanos. Y la salud eficiente ofrece servicios de salud gratuitos y accesibles para la población. Tenemos programas sociales donde hay apoyo para la población vulnerable y de eso permitir la reducción de la pobreza extrema. Y en la infraestructura básica es mejorar las carreteras, servicios básicos y conectividad en todo el país. Siguiente. Recomendaciones para un sistema fiscal equitativo. Hemos tomado acá nosotros 4 puntos. Uno es diseño gradual y balanceado de las tasas, es decir, que se debe revisar las escalas de impuestos que sean de manera proporcional a la capacidad económica en base a la productividad. Segundo, evaluar las deducciones y exoneraciones, asegurar que estos beneficios no solamente favorezcan a únicas o empresas muy grandes con capitales o provenientes de una equidad tributaria. Tres, fortalecer la fiscalización, donde se debe implementar una tecnología e inteligencia tributaria para mejorar la detención, evasión y elusión fiscal. La cuatro es simplificar el sistema para las empresas, MIPES, facilitar el cumplimiento voluntario de obligaciones fiscales para pequeñas y medianas empresas. Siguiente. El futuro de la gestión tributaria. Bueno, esto hace que debemos cerrar brechas económicas para poder reducir las desigualdades mediante una distribución justa de la riqueza, recuperar la confianza ciudadana, donde promueve la transparencia y reducción de cuentas de uso de fondos públicos, construir un país más justo, donde construir la creación de una sociedad equitativa y con oportunidades para todos los ciudadanos. Muchas gracias por su atención.